Bienvenidas y bienvenidos al séptimo y último encuentro de estos diálogos del litio. Desde marzo que iniciamos los diálogos hemos estado navegando por las movedizas aguas y arenas de los acontecimientos de nuestra amada región latinoamericana. Muchas veces tristemente superan la ficción. Por suerte, perdón... pero por suerte, de alguna manera, saber que tendríamos un encuentro al finalizar cada mes era un momento esperado y esperanzador, porque con las invitadas y los invitados que tuvimos, los diálogos fueron siempre un espacio de escucha, de aprendizaje y de desafío a la reflexión. Hay una realidad extractiva que nos azota y que comenzó hace siglos. Con el tiempo se ha perfeccionado, se ha hecho más eficiente, más engañosa, pero no ha dejado de ser. La minería de salares, minería de y con agua, se ha desarrollado de la mano de explicaciones de inevitabilidad, pero sobre todo como uno de los principales motores para lograr futuros, para pocos, verdes y sustentables. El costo ha sido realmente de una marcada injusticia ambiental que aún es invisibilizada. Se han agudizado las desigualdades socioambientales, se ha acelerado la pérdida de la biodiversidad y nos seguimos acercando hacia temibles límites de imposibilidad de vida en los ecosistemas locales del desierto de Atacama. Mientras que el cuándo, el dónde y a quiénes beneficiarán las transiciones energéticas hacia mundos verdes se van haciendo cada vez más evidentes, el cómo se sigue oscureciendo. Como vimos a lo largo de los diálogos, el reemplazo del modelo de combustibles fósiles no es un asunto que pueda resolverse mecánicamente, de hecho no está sucediendo. Simplemente se siguen agregando tecnologías que no consideran la complejidad de la vida socioecológica ni la política de los territorios. Pero aún así los discursos de transición energética, en medio de una crisis climática a escala planetaria, implementan estrategias que imponen un paradigma, un marco mental unívoco de crecimiento verde. En los procesos de extracción, procesamiento y traslado de litio, de carbonato, cloruro, hidróxido de litio, entre otros derivados, se sigue utilizando masivamente combustible fósil, se sigue construyendo infraestructura ad hoc que continúa dañando los ecosistemas, generando polución en el aire, en la tierra y en el agua. Es un proceso complejo a través del cual se fortalecen los paradigmas basados en crecimiento económico, en la sustentabilidad económica, generando inestabilidad socioecológica, principalmente en los territorios afectados, históricamente subalternizados. A fines de junio pasado, arribó al puerto de Bayona, en Galicia, España, un buque con una pequeña delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esta tripulación había salido casi 2 meses antes de la selva lacandona. Este barco, este viaje, este arribo, un pequeño gesto casi poético que tuvo muy poca prensa, me hizo pensar en la ya a esta altura eterna desigualdad en un mare magnum de acuerdos de París y pactos verdes, en donde fuerzas aparentemente imparables se imponen a necesidades y deseos humanos y no humanos. Pero también me hizo recordar el mandar obedeciendo y a la propuesta del ZNL de pensar un mundo en el que quepan muchos mundos. Y me enojé conmigo misma por las limitaciones que se nos imponen y que muchas veces, aunque de manera inconsciente, aceptamos, por seguir a veces presa, usando y pensando en los términos de ese poderoso otro, de su palabra instruida, su sintaxis, su semántica que nos domina con el proceso de sacar vida de algunos lugares para llevarla a otros, bajo el eslogan de mejorar la vida en el planeta. Y asignando además tiempos históricos, reescribiendo pasados, inventando futuros y sobre todo oscureciendo nuestro presente. Pero entonces, hoy en este cierre tan importante para nosotras, quiero agradecer profundamente y aprovechar la presencia de nuestra invitada e invitados, que son un verdadero lujo para compartir con ustedes y detenernos, dar un paso al costado del sistema, desoír, desobedecer la retórica que nos impone el extractivismo, reflexionar sobre conceptos como desarrollo, progreso, crecimiento, sostenibilidad y transiciones que repetimos a veces casi de memoria y dándolos por sentado. Aprovechemos el encuentro de hoy como lo venimos haciendo a lo largo de estos 7 meses para pensar de otra manera, otras posibilidades, desde otras perspectivas, donde la narrativa hegemónica del extractivismo no naturalice los procesos y por lo tanto podamos pensar en alternativas o al menos en resistencias.
Para cerrar mi presentación, este ciclo de diálogos de litio 2021, quiero tomar unas palabras de Gabriela Mistral, publicadas recientemente en una antología editada por nuestro amigo Diego Álamos para Ediciones del Desierto, porque entiendo que puede ser una manera de seguir tejiendo entre nosotras y nosotros mundos en los que queremos vivir. Vamos a hacer por la ruta un pacto de compañeros, porque ya vamos entrando al país del desconsuelo, a la costra que pardea al pobre abuelo desierto. Gracias. Gracias, Marina. Buenos días a todas. Dialogar en torno a la pregunta que nos convoca hoy, cómo y desde dónde comenzar a imaginar mundos sin extractivismos de litio, es sin duda una tarea que nos va a obligar a cuestionar órdenes de conocimiento y modos de vida muy asentados en las estructuras más profundas del capitalismo. Por este motivo, nuestro diálogo de hoy y nuestro intento por imaginar mundos sin extractivismos es una tarea que podríamos llamar copernicana, puesto que implica aseverar que algo que los discursos hegemónicos piensan como imposible es en realidad posible. Recordemos que fue Copérnico quien desafió a las teologías medievales cristianas hegemónicas de la época, declarando que la Tierra se movía. Esta declaración fue considerada peligrosamente absurda por los poderes hegemónicos que organizaban el conocimiento y la vida de aquel entonces. Y cuando Galileo trató de apoyar esta moción, la Tierra se mueve, lo persiguió la Inquisición hasta que lo obligó a desdecirse. No sé si les ha pasado, pero creo que algo parecido a lo que provocó Copérnico ocurre cuando intentamos pensar e imaginar el post-extractivismo. Cuando aseveramos que la Tierra se mueve y se puede mover sin extractivismos, casi siempre alguien en la sala se alarma o se irrita y cierra a priori la posibilidad que mundos sin extractivismos puedan ser incluso susceptibles de ser pensados. La Inquisición capitalista diseña sus propias herejías, lo sabemos, y está permanentemente vigilando y persiguiendo a aquellos que se atreven a pensar estas alternativas. De hecho, para muchas personas capturadas por el espíritu de un homo economicus patriarcal y autoritario, imaginar los territorios de Chile, Argentina y Bolivia, sin el mal llamado por algunos triángulo de litio, parece ser algo simplemente imposible. En Chile, hoy por hoy, basta considerar la política minera que lanzó el gobierno este mes, que intenta establecer como unívoco un solo destino para nuestros territorios, el de un país extractivista, productor de millones de toneladas de cobre y de toneladas de carbonato de litio en una curva ascendente y supuestamente inevitable. Un argumento fuerte que se escucha a menudo cuando intentan defender este proyecto desarrollista suele tomar la forma de una paradoja que terminará por aniquilarnos. El extractivismo de cobre, litio y otros minerales es presentado como solución al problema del calentamiento global, ya que provee materiales esenciales para la construcción de infraestructuras postfósil, como decía Marina. Incluso se dice que Chile tiene una responsabilidad global en este escenario, movilizando así un chauvinismo que no cuestiona cómo ha sido el mismo extractivismo el que ha provocado y acelerado crisis socioambientales en la región, como si el problema de fondo fuese también la solución. En el diálogo de hoy, sin embargo, resistiremos a esta captura con nuestros valientes invitados copernicanos, personas que han estado abocadas desde hace años a acompañar resistencias e imaginar mundos post-extractivistas desde distintos territorios de la región latinoamericana. Y cuando hablamos de territorios, resistencia e imaginación desde el Chile actual, es difícil no pensar en las imágenes y declaraciones que poblaron las calles de Chile en el estallido social del 2019. El estallido, en muchos sentidos, fue un estallido de la imaginación, una especie de apertura ontológica, como diría nuestra querida Marisol de la Cadena, que hizo que aquello que era imposible de ser pensado fuese una posibilidad real. Con la fuerza de una revolución feminista, las calles de Chile y otras calles en la región han abierto posibilidades antes inimaginables y al mismo tiempo han comenzado a cuidar las heridas más nuevas causadas por el neoextractivismo y también aquellas heridas coloniales más antiguas que se arrastran desde los tiempos del mismo Copérnico. No por nada, uno de los eslogans potentes de las calles chilenas fue: no era depresión, era capitalismo. Declaración bastante terapéutica porque desplazó a una metáfora inmovilizante del discurso médico con una metáfora política que moviliza la imaginación de lo posible. No era depresión entonces, era extractivismo, un modo de apropiación íntimamente ligado a gramáticas modernas separatistas que necesitan de objetos separados de sujetos para operar.
Uno puede extraer solo aquello de lo que no es parte, solo aquello que ha sido objetivado. Y el espectro de estas gramáticas es amplio. De hecho, la misma academia, claro está, no está libre de la captura de estas gramáticas que necesitan de objetos de estudio, desde los que es susceptible extraer historias, ideas, conceptos, para luego asociarlas a nombres propios y sistemas de evaluación individualistas, productivistas y endogámicos. Estos diálogos de litio han sido un intento de antídoto en contra de esta captura productivista de una academia altamente endogámica. Pero no estamos libres de capturas y seguiremos cuidándonos de ello, porque ahí donde aparece una imaginación alternativa opera siempre una micropolítica extractivista. Por eso necesitamos estar todo el tiempo imaginando experimentalmente mundos alternativos en conversación con otros, alimentados por el arte, los conocimientos científicos, por el activismo ambiental, por el constante diálogo entre la Ñuque Mapu en el Wallmapu o la Pacha en el norte y los modos de conocer más iluministas. Necesitamos ser capaces de generar conversaciones que no objetivicen al otro como un simple recurso y que no reduzcan, en nuestro caso al litio, a un mero elemento de la tabla periódica de elementos, a un mero recurso necesario para la descarbonización de la economía capitalista. Y esperamos con nuestro diálogo de hoy poder seguir inspirándonos en esta dirección. Presento sin más preámbulo a nuestra primera invitada. Maristela Svampa es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Es investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Maristela es coordinadora del Grupo de Estudios Críticos e Interdisciplinarios sobre la Problemática Energética, GECIPE, y desde el 2011 es miembro del Grupo Permanente de Alternativas al Desarrollo. Se autodefine como una intelectual anfibia y una patagónica que piensa en clave latinoamericana. Sus investigaciones abordan la crisis socioecológica, los movimientos sociales y la acción colectiva desde perspectivas ecofeministas, así como problemáticas ligadas al pensamiento crítico y la teoría social latinoamericana. Ha publicado numerosos libros, ensayos, investigaciones y novelas que constantemente nos desafían y empujan no solamente a pensar de manera crítica, sino a actuar en consecuencia. Entre sus libros más recientes están Las fronteras del neoextractivismo en América Latina y El colapso ecológico ya llegó, una brújula para salir del mal desarrollo, escrito junto a Enrique Viale. Y tiene en prensa para el próximo año Debates y combates sobre la transición energética, producto de las investigaciones del GECIPE coordinado con Pablo Bertinat. Antes de darle la palabra a Maristela nos pidió mostrarles un video que será parte de su presentación que dura unos 5 minutos. Así que partamos ahora con el video y después tendremos a Maristela conversando con nosotros. Gracias. El tiempo está medio cambiado. Antes yo me acuerdo el verano era verano, otoño, invierno y primavera. Ahora no, ahora es distinto. Se está extrayendo agua más de lo que entra. Y el agua no solamente para nosotros, sino para los animales, para las plantas, todo, digamos. Si nuestros abuelos, nuestros antepasados vivieron sin el litio, nosotros podemos sobrevivir, todo el mundo podría sobrevivir sin el litio. Y yo veo que la tecnología avanza y está destruyendo el mundo. ¿Qué es volar? ¿Qué es volar en el mundo de hoy? ¿Qué significa volar hoy, en el 2020? ¿Se puede volver a la Tierra y sobrevolarla de una manera distinta?
only the sun in the air with peace, and the energy and solidarity. The envelope of the atmosphere was finding a way into the sky. Vení, dame la mano, vamos los dos juntos. Gracias. Gracias. No pasa más ella. Esa energía de los dos. Ahí está, pierde gravedad. Allá. Buenos días, mi nombre es Maristela Espampa, agradezco antes que nada la presentación, la invitación a este último diálogo sobre el litio, agradezco que me hayan dado la oportunidad de presentar este video que pertenece a la comunidad interdisciplinaria de Arocín Pacha, que fue fundada en 2015 en el marco del Acuerdo de París, que este artista argentino, pero de proyección global, hizo efectivamente esta experiencia, primero en 2017 y luego en 2020, en el cual voló, probó, digamos, hizo la propuesta de volar con un globo sin combustibles fósiles, sin helio, solamente con el aire desoxigenado de las salinas y piloteado por una mujer, con un doble mensaje. El primer mensaje tiene que ver con darle visibilidad al reclamo de las comunidades de las Salinas Grandes, que desde hace más de 10 años están luchando contra la minería del litio, que, como se ha dicho acá en distintos conversatorios, es una minería insustentable, sobre todo por lo que implica en términos de uso de cantidad de agua y el impacto que esto tiene sobre esos ecosistemas tan frágiles y tan áridos. Pero por otro lado, el mensaje más global era el de, bueno, existe una posibilidad, el arte ofrece ese portal de pensar un mundo sin combustibles fósiles e incluso un mundo sin litio. Lo traje también a colación porque, de alguna manera, cuando estaba ahí presente, yo fui invitada por Tomás Saraceno a participar de este evento en las Salinas Grandes, poco antes de la pandemia. Mucha gente se me acercaba para preguntarme si no había una contradicción en esto. ¿Cómo era posible que
se propusiera una salida al mundo de los combustibles fósiles, pero por otro lado hubiera comunidades que se opusieran a él. Eso era lo que, en definitiva, había que explicar, ¿no? Y que para eso, digamos, en todo caso, para tratar de explicar eso y avanzar en mi presentación, voy a compartir un PowerPoint. Estoy tratando, un segundito, porque, esperen un segundito porque a ver, ahí está. Disculpen, ahí está. Aquí estamos, disculpen. Ahí el momentito siempre de zozobra que hay cuando la comunicación es virtual, ¿no? Es muy difícil la pregunta que plantea este conversatorio, ¿no? Porque efectivamente no podemos, no podemos pensar, digamos, una transición de manera lineal, ¿no? La transición que tiene lugar es una transición de tipo corporativa, efectivamente, y de mercado, pero tenemos que instalar efectivamente la idea de que hay otras transiciones posibles. Yo quisiera, antes que nada, decir dos cuestiones que tienen que ver con la ambivalencia de los renovables y que fue parte de mi respuesta, de alguna manera, y de la respuesta de tantos equipos comprometidos con la gente de los territorios sobre la problemática del litio, que si bien compete de manera directa a estos tres países como Argentina, Bolivia y Chile, es muy poco conocida. De hecho, el debate sobre la transición ya está bastante ausente en la agenda pública. Imagínense ustedes en el caso del litio. Efectivamente, el litio es clave para la transición energética, pero bueno, esa transición verde implica un crecimiento verde que lo hace insostenible. Por eso hablamos nuevamente, y a lo largo de estos conversatorios he insistido, de un extractivismo depredador que va de la mano también de procesos de transnacionalización de la explotación del litio. En la actualidad hay aproximadamente unos 53 proyectos, por ejemplo, en la Argentina, y en el marco del gobierno de Mauricio Macri hubo una suerte de festival de licitaciones que para competir en ventajas comparativas con Chile le dieron aún más beneficios a las compañías transnacionales. El concepto que a mí me parece acertado es el concepto que acuñó la investigadora Melissa Argento y que es utilizado por el grupo geopolítico de los bienes comunes, es el de acumulación por desfosilización, que es un concepto que está en el cruce entre el que siempre hemos estado utilizando de Harvey sobre el despojo, el impacto en los territorios, pero también está ligado al concepto de descarbonización que viene tan asociado al imperativo o a la urgencia de la transición energética. Por otro lado, están los límites, si ustedes quieren, materiales de las energías limpias, que en realidad no son tan limpias, ¿no? Hay un informe del Banco Mundial del año 2020 que señala que efectivamente la transición verde exige una gran cantidad de minerales, no solo el litio, el grafito, el cobalto, otra cantidad de minerales que también necesitamos no solo para hacer las baterías de litio, sino también para seguir promoviendo la revolución digital, que implicaría efectivamente un aumento, ¿no?, de toneladas de minerales y metales para la implementación de energía eólica, solar y geotérmica. Hay dos textos que yo les recomiendo leer para dar cuenta un poco de cuál es la situación respecto a esta propuesta de crecimiento verde que transformaría al mundo postfósil como una gran mina a cielo abierto, que son los textos de Guillaume Pitron, La guerra de los metales raros, donde efectivamente da cuenta de cómo se utilizaría la tabla periódica, y sobre todo los llamados minerales o metales raros, para la revolución digital, y también la gran cantidad de minerales que requieren las turbinas eólicas y los paneles fotovoltaicos. Otro libro que también nos orienta en esa discusión acerca de la
insostenibilidad del crecimiento verde es el de Jason Hickel, que todavía no está traducido al castellano, Less is More, How the Growth Will Save the World, de menos es más, cómo el decrecimiento podría salvar el mundo. Aún a sabiendas que el término, el concepto de crecimiento es sumamente controvertido, y sobre todo aplicándolo para América Latina, el tema o la conclusión que podemos extraer es que no hay planeta que aguante, ni litio que alcance, si no cambiamos el modelo de consumo, si no cambiamos el perfil metabólico de nuestra sociedad, que no consiste solamente en cambiar el modo de apropiación de la naturaleza, sino el modelo de consumo de cara a la electromovilidad, ¿no? El modelo de circulación de mercancías y de producción de desechos. No basta con que reemplacemos los vehículos que funcionan con combustibles fósiles a vehículos que funcionan con baterías de litio. Lo que hay que cambiar efectivamente es el modelo de transporte que hoy es responsable del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es lo que, entre otras cosas, lo hace insustentable. Es decir, estamos en realidad ante un extractivismo de nuevo tipo, que podemos llamar acumulación por desfosilización. Por otro lado, los límites del planeta son claros, ¿no? Lo que vemos es que la transición verde implicaría convertir, sobre todo a los países del sur, que son los que poseen estos minerales raros y estos metales que se requieren para la transición verde, en más extractivismo, y efectivamente, si no pensamos desde una perspectiva integral la transición, en muy poco tiempo esta se volverá insustentable o insostenible. Ustedes saben que efectivamente había ya discusiones sobre la transición socioecológica, llamémosle también en términos particulares, cuando hablamos del modelo energético, de la transición energética, antes, ¿no?, de la pandemia, pero sin duda la pandemia habilitó a hacer una discusión más amplia sobre la transición ante la urgencia climática y los últimos informes del IPCC, y además el aumento de los eventos extremos, ¿no?, ligados al cambio climático, que están impactando y dándole fuerte visibilidad a un cambio que puede ser irreversible. No estamos en tiempos de antropoceno solamente, sino que atravesamos la era del colapso. Ante la era del colapso, digamos, no hay que caer en la parálisis, hay que resistir sobre todo el discurso colapsista y hacer una apuesta a la resiliencia. Lo que sucede es que efectivamente, desde Europa y desde Estados Unidos, digamos, se viene, digamos, pensando en una propuesta de transición que podemos darle el nombre de Green New Deal para Estados Unidos, aun si viene de 2007, en Estados Unidos fue retomado recientemente por Naomi Klein y Alexandria Ocasio-Cortez, el ala izquierda del Partido Demócrata, que es la bandera de Joe Biden, ¿no? También el nuevo Pacto Verde, que se ha dotado de nuevos contenidos al calor de la pandemia, ¿no?, ante la necesidad también de articular justicia social con justicia ambiental en un momento en el cual la pandemia dejó al descubierto, ¿no?, el incremento de las desigualdades sociales, ¿no?, el hecho de que efectivamente vivimos en un mundo de súper ricos, o como diría Rita Segato, el mundo de dueños, ¿no?, el mundo de la dueñidad. Y sabemos que extractivismo y dueñidad van de la mano. El tema es que efectivamente estas propuestas sí apuestan a la descarbonización de las economías. Muestro algunos libros ahí que antes de la pandemia se habían producido en esta dirección, pues digamos apuntando a la vía del Green New Deal, pero en todo caso, básicamente, es que estos pactos verdes apuestan a la descarbonización de la economía, ¿no?, y a la creación de empleos verdes con una fuerte intervención del Estado, tanto en Estados Unidos como en Europa. En Europa hay una discusión sobre tasar, por ejemplo, a las grandes plataformas digitales, la tasa Google, y en este momento en Estados Unidos hay una discusión para tasar a los sectores más ricos. Pero
Estas miradas sobre la transición tienen límites muy claros, porque efectivamente son una apuesta a la descarbonización, esto es, al abandono del modelo energético basado en los combustibles fósiles, a la eficiencia energética, en la cual se ha avanzado bastante en Europa, sobre todo en los últimos tiempos, pero no hay una mirada geopolítica en torno a una transición justa. No se está mirando que efectivamente habrá más colonialismo, más extractivismo, si ustedes quieren, 3.0, ¿no? De nuevo tipo, por la vía de la acumulación por desfosilización, más destrucción de los territorios del sur y atropello de las poblaciones que hoy resisten, ¿no? Sobre todo, tengamos en cuenta que el aumento, el incremento de la extracción de minerales va a poner en juego o va a incrementar también los conflictos socioambientales que hay en América Latina, muchos de los cuales están ligados a la minería. La minería a cielo abierto es una de las actividades extractivas más resistidas, ¿no?, que hay en América Latina, y los conflictos ligados al agua se están incrementando al calor también de estas propuestas. No hay una mirada integral tampoco, porque de hecho estas propuestas que en Europa y en Estados Unidos se están debatiendo hoy en día están pensadas en relación a la energía, ¿no? No hay un cuestionamiento del modelo agroalimentario, que, por ejemplo, es también responsable de la emergencia climática y que de la mano de los monocultivos están arrasando los territorios en América Latina. Seguimos a la apuesta por el crecimiento verde, ¿no?, en esta lógica geopolítica del imperativo del crecimiento, o como diría Alberto Acosta, la religión del crecimiento, que en América Latina se traduce en el mandato exportador. Es por eso que en esta línea, desde América Latina, desde hace un año y medio, hemos propuesto una plataforma de discusión, que es la del Pacto Ecosocial del Sur, que reúne a una serie de activistas, de movimientos sociales, intelectuales, que no es solamente una propuesta de pacto verde, porque propone articular justicia social con justicia ambiental, porque se vincula o busca vincularse a las luchas ecoterritoriales y a esa narrativa relacional que hoy forma parte de la gramática política contrahegemónica a la hora de pensar la transición. Derechos de la naturaleza, paradigma de los cuidados, agroecología, soberanía alimentaria, post-extractivismo. Sin duda, el paradigma de los cuidados, muy ligado a los feminismos ecoterritoriales, la necesidad de articular una agenda de redistribución, ¿no?, en lo social con la agenda ambiental, y pensar la agenda de transición socioecológica integral. Y voy terminando con mi presentación. A mí me parece que es fundamental, porque nos plantea un gran desafío, en el sentido de que la transición ha dejado de ser un concepto unívoco, ¿no?, si es que alguna vez lo fue, sobre todo no es un concepto lineal, no hay una sola fórmula o una sola propuesta de transición. La transición que nosotros proponemos desde el sur, de la mano de movimientos ecoterritoriales, apuntan a esa liberación cognitiva que hemos visto en el arte o que hemos visto en tantas movilizaciones sociales como por ejemplo en Chile, ¿no? Es decir, apuntan a definir en qué tipo de sociedad queremos vivir en el marco del antropoceno, qué tipos de modelos de desarrollo podemos promover. Y sobre todo, sin duda, es una transición que debe detener, ¿no?, en este momento, colocar límites a las falsas soluciones que de la mano del litio, de la mano del crecimiento verde, ¿no?, quieren instalarse. Es una transición que apuesta a la integralidad, porque no es solo la energía, es el modelo también agroexportador, productivo, basado en los monocultivos, es también pensar la relación, no solo norte-sur, sino también local, global, local, rural, y para ello, sin duda, para ello necesitamos instalarlo en la sociedad. Yo creo que por el momento no podemos afirmar de que el debate sobre la transición está instalado en nuestras sociedades. Seguimos siendo hablados desde el norte a la hora de plantear una transición, pese a que hay numerosas propuestas que hacen una apuesta a una transición energética popular y que denuncian el carácter corporativo y de mercado, como Pablo Bertinac lo hace, de este tipo de transición.
seguimos atados al mandato exportador del consenso de los commodities y a una fuerte ceguera epistémica que tiende a la cancelación del ambientalismo, sobre todo promoviendo una idea del desarrollo productivista, antropocéntrica y eldoradista. Hoy, y con eso termino, estamos justo en un día clave. Hay una huelga climática, una más de las que se ha hecho y que tiene un gran protagonismo de la juventud. En ese sentido, el involucramiento de la juventud, muy particularmente acá en América Latina, su vinculación con los movimientos ecoterritoriales, el hecho de que se apuesta no solo una agenda de protección de los bienes comunes, sino que se quiere instalar una agenda de transición ecosocial integral, es sin duda algo que marca una esperanza y que en todo caso apunta a que aquellos que todavía no lo hicieron salgan de su zona de confort, ¿no? Para poder pensar otras sociedades posibles, otros horizontes posibles de la mano de una sustentabilidad que coloque la vida en el centro, o al menos la vida digna, ¿no? Y por supuesto que quería terminar con una fotografía de este hermoso proyecto Aeroceno de Tomás Saraceno, porque el arte siempre nos recuerda que es posible ese proceso de liberación cognitiva que hace necesario o urgente la redefinición de la situación para poder actuar en consecuencia, ¿no?, hacia la transformación de la sociedad. El arte es un portal hacia nuevos horizontes de transformación y sin duda un gran ejemplo para que las ciencias sociales y las ciencias naturales lo tomen en cuenta. Muchas gracias y lamento si me excedí un poco en el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Maristela. Ya están llegando preguntas por las diferentes vías, pero entonces doy paso al segundo invitado de hoy. Él es Eduardo Gúdinas, analista en temas de ambiente y desarrollo, defensor de los derechos de la naturaleza e integrante del Centro Latinoamericano de Ecología Social CLAES. Además fue el primer latinoamericano en la cátedra Arne Næss sobre ecología y justicia global en la Universidad de Oslo, y recientemente investigador visitante en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Múnich y participante en la Comisión de Transformación de la Economía del Club de Roma. Eduardo ha sido invitado a impartir cursos y conferencias en distintas universidades y acompaña constantemente a grupos ambientalistas y organizaciones indígenas en nuestro continente. Es autor de innumerables libros, artículos sobre ambiente y desarrollo, extractivismos y derechos de la naturaleza, siempre desde una perspectiva latinoamericana. Ha acuñado términos como extracciones y modos de apropiación que pasaron a ser parte de una semántica que nos acompaña para seguir reflexionando. Algunos de sus libros de mayor impacto han sido Extractivismo, Ecología, Economía y Política de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza, y Derechos de la Naturaleza, Ética Biocéntrica y Políticas Ambientales. Damos la bienvenida a Eduardo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto de compartir esta mesa con Marina, con Cristóbal, Maristela y Ramón, y con los que nos siguen en estos diálogos sobre el litio. El tema que me han encargado es presentar con ustedes algunas reflexiones de la agenda del post-extractivismo. Y como Marina y Cristóbal me dieron muy poco tiempo, voy a pasar directamente a una presentación para aprovechar unos esquemas para así tomar mayor ventaja del tiempo. En general, la agenda de salida de los extractivismos implica reducir este componente dentro de los países, presentar instrumentos y acciones que lo hagan posible para, de esa manera, anular la crítica que sostiene de que no existen vías para poder evadir esa condición, presentar esos instrumentos y acciones asociados a políticas públicas, pero a la vez atacar los conceptos, las ideas, las sensibilidades que lo sostienen, como por ejemplo adelantaba en su presentación Cristóbal, que está por detrás de todo esto. Entonces, yo no puedo explicar una agenda post-extractivista en 15 minutos, solo le voy a presentar algunas pastillas, de alguna manera comentándolas en sentido inverso,
para alentarlos a ustedes a participar de esta reflexión. Comencemos por la aplicación del instrumental del post-extractivismo a la minería, imaginemos en este caso la minería de litio. ¿Qué harían los post-extractivistas? Bueno, comenzarían con la revisión de la situación de las minas, de los enclaves, tanto con sus áreas de soporte como sus redes de interconexión, cuál es su situación, y comienzan a dividirlos, pasándolos por un filtro de acuerdo a condiciones sociales, ambientales, económicas, etc. Habrá emprendimientos para los cuales no hay alternativas conocidas, científico-técnicas, que permitan una extracción del mineral cumpliendo con mínimos estándares sociales y ambientales. Habrá otros emprendimientos que existen esas alternativas, pero el empresariado minero no las cumple. Y habrá finalmente otro conjunto de emprendimientos con minas que sí podrían cumplir algunas normativas que se planteen en ese sentido. Por lo tanto, en una primera aproximación, el post-extractivismo separa los diferentes enclaves en estas categorías, los hace pasar por un filtro. A su vez, y es muy importante esto para el litio en el caso de las reservas constatadas en suelos continentales, evalúa la moratoria para nuevas explotaciones y si estas son aceptables o no aceptables. Para pasar ese filtro tenemos una gran cantidad de instrumentales ya disponibles, y con esto quiero ir ya insistiéndoles en que hay un nutrido andamiaje de instrumentos y de medidas de gestión para iniciar el post-extractivismo ya. Aquí les presento 4 grandes familias para evaluar. Las que tienen que ver con las condiciones sociales, ambientales y territoriales, las que tienen que ver con las condiciones económicas, las que tienen que tener con la ponderación de la necesidad o no del extractivismo en cuestión, y la que tienen que ver con la corrección ecológica y social de los precios. Tomo solo una de ellas como ejemplo para averiguar qué hay adentro. ¿Qué quiere decir cambiar la evaluación económica? Bueno, desde la agenda post-extractivista se pone particular énfasis en una contabilidad corregida. ¿Por qué? Porque los emprendimientos del extractivismo convencional son económicamente ventajosos y generan beneficios porque nunca se contabilizan adecuadamente sus impactos sociales, ambientales o territoriales. Esto no es solo la internalización de los costos ambientales, sino que implica la contabilidad de esos costos. ¿Y por qué es relevante? Porque ataca el corazón del instrumento privilegiado en la toma de decisión política, que son los análisis costo-beneficio. Entonces, para cada uno de estos componentes, hacia adentro, en las evaluaciones sociales, ambientales, como la de necesidad, etc., ya contamos con muchas opciones, nuevas herramientas que podríamos comenzar a aplicar, y así sucesivamente. Si doy un paso más, evaluando ahora lo de la necesidad, ustedes tienen ahí, por ejemplo, una reciente evaluación de las reservas disponibles de litio en relación a su uso, a su extracción, donde se estima que habrá un pico en el litio en algún momento entre el 2040 y el 2050. Entonces, de alguna medida, las estrategias convencionales son aprovechar a sacar lo más posible para evitar esa caída que habrá después del litio, de llegar al pico. Eso nos permite, por lo tanto, abordar la discusión sobre la necesidad. ¿Es necesario sacar el mineral? La agenda post-extractivista le da mucha importancia también a esta cuestión y la divide en varios subgrupos, subtemas a analizar. Por un lado, si los usos son indispensables, no tenemos otra alternativa más que aprovechar el mineral en cuestión, y por el otro lado, si los usos pueden ser defendidos, si son legítimos y no corresponden, por ejemplo, a prácticas de opulencia o ilegítimas. Esto es muy claro en el caso, para ilustrar la cuestión, del oro, donde el 90% de la extracción de oro, de la minería de oro, está para usos superfluos. Al mismo tiempo,
hay un debate sobre si es reutilizable o reemplazable el mineral en cuestión. Esos componentes de evaluación a su vez se reconsideran para los diferentes usos finales. Pongo ahí 2 ejemplos para ilustrar relacionados con el litio. Su aplicación para medios de transporte como el automóvil o su utilización en baterías de medios de comunicación. En el caso de la agenda post-extractivista para América del Sur, en lo que hemos trabajado, por ejemplo, el automóvil privado desaparece. Habrá automóviles, por ejemplo, para una ambulancia o para el transporte de alimentos, pero no para el uso privado, sino que los que desean usarlo deberán apelar o al transporte público o alquilar un automóvil. Por lo tanto, la necesidad de baterías de litio para los automóviles pasa a estar bajo cuestión. En este caso, la agenda post-extractivista está atacando y abordando el problema desde el lado del uso final, para qué destino se utiliza el mineral. Y es un destino, por ejemplo, distinto a tener baterías para la comunicación móvil, y así sucesivamente. Estos ejemplos muy esquemáticos, muy incompletos que acabo de compartir con ustedes, permiten introducir otro componente de la agenda post-extractivista, que son los encadenamientos. Las sucesivas medidas se encadenan unas con otras. Entonces, estas medidas sociales y ambientales que les comentaba, la modificación de los precios permite dar unos pasos más. Aquí voy a destacar 3 de ellos también de forma muy esquemática y solo titulares. Un cambio en el balance entre los subsidios perversos o los subsidios legítimos. Buena parte de los extractivismos sudamericanos están basados en esquemas de subsidios, exoneraciones y apoyos del Estado, o sea, de la sociedad. La agenda post-extractiva pone en evidencia que no es que haya falta de dinero estatal, sino que el dinero de la sociedad y del Estado de hecho está financiando los extractivismos. Y por lo tanto reorienta esos subsidios a medidas de salida de ese tipo de estrategias. Diseñar qué sectores van a reemplazar en la generación de réditos económicos, como en la demanda de empleo a los extractivismos. En el caso del empleo es más sencillo porque los extractivismos, especialmente el minero, demandan muy poco empleo. En cambio, la recaudación de dinero es un componente más complejo y por ello la agenda está puesta en el énfasis a potenciar los sectores agrícola, ganadero y forestal, y un cambio radical en la estructura de gasto del Estado. Entonces, de esta manera, las transiciones post-extractivistas pueden verse en este esquema, también esquemático, simplificado, para aprovechar el tiempo. La situación actual de extractivismo depredadores, que involucran millones de toneladas que se remueven en nuestros países, se aplican todos esos filtros y consideraciones que les comentaba, que darán algunos emprendimientos mineros, otros no, se verá cuál es necesario, cuál no es necesario, y pasaríamos a una condición que podría llamarse de extractivismo sensatos, donde el volumen de extracción es mucho menor y eso permitiría dar un paso siguiente a una extracción indispensable. ¿Cuáles son los minerales que realmente debemos remover, debemos apropiarnos? A su vez, para los sectores no extractivos, esto implica un aumento en el empleo de esos sectores no extractivos y un aumento de su rendimiento económico para las economías nacionales y para la recaudación estatal. Podemos definir, a partir de estos ejemplos, las transiciones post-extractivistas como un conjunto de políticas, estrategias y acciones. Tiene por objetivo remover los efectos más dañinos de los extractivismos hoy, desmontar esa dependencia en ellos y comenzar a fundamentar, a cimentar y a accionar para las alternativas de salida. Y cada una de esas alternativas debe aumentar las probabilidades de una medida de mayor profundidad y de mayor radicalidad en esa salida. Esto incluye anular los impactos locales, que están buena parte de la agenda, pero a la vez revertir los efectos derrame. Recuerden ustedes que en lo que podríamos llamar la teoría de los extractivismos se diferencia sustancialmente entre impactos locales
y efectos derrame en las políticas públicas y las concepciones asociadas a los extractivismos. Y ahí están cuestiones que podríamos llamar ideológicas, culturales, etcétera, que sustentan esa adhesión y apelación a los extractivismos. Desde el uso de las palabras, por ejemplo, buena parte de la literatura sobre el litio utiliza la expresión producción de litio. No hay ninguna producción de litio, sino que el litio siempre es extraído, es removido porque ya está en la naturaleza. Y esto implica atacar sensibilidades, justamente esas que creen que es inconcebible, por ejemplo, en el caso de Chile, un Chile que no sea minero. Entonces, las transiciones post-extractivistas acompañan estos dos elementos. Anular esos impactos locales que están muy asociados a ese esquema secuencial que les presentaba antes, y revertir estos efectos de derrame que involucra acciones y consideraciones más en el plano de las ideologías, las políticas, la cultura, ustedes lo quieran definir. Y esos componentes los podemos ordenar, por lo tanto, en un conjunto de ítems, de grandes titulares. Las transiciones apuestan por desmaterializar y desenergizar las economías nacionales y los estilos de vida. Su objetivo son cero pobreza, asociado a la calidad de vida de las personas, pero a la vez, y con el mismo rango de importancia, cero extinciones. Cualquiera de estos dos componentes requiere un cambio sustancial en las concepciones de valoración. Es uno de los elementos fundamentales de las transiciones, un cambio en qué se entiende por valor y cómo se adjudica el valor. Eso tiene ramificaciones innumerables, por ejemplo, en una economía política, pero también tiene consecuencias destacadas en generar una justicia que es social y ecológica al mismo tiempo, lo cual es también un objetivo en sí mismo de las transiciones de salida del extractivismo. Se le da una enorme importancia a la regulación social del mercado, por supuesto, pero también del Estado. ¿Por qué? Porque sabemos que el Estado está por detrás de muchos emprendimientos extractivos. Incluye una gran componente de medidas de radicalización de la democracia, de desmontar caudillismos y prepresidencialismos, hasta asegurar la participación local, la consulta ciudadana y el acceso a la información. Y requiere una paulatina desvinculación selectiva de la globalización a partir de una autonomía de nuestros países para no seguir siendo dependientes de ese rol de exportador de materias primas, como por ejemplo acaba de ilustrar Maristela. Estos son los grandes componentes que incluyen a las medidas de transiciones. Les dejo ahí los datos para el seguimiento de estos temas y cumplí exacto el tiempo asignado, así que le paso la posta a Marina y a Cristóbal. Gracias, Eduardo. Aprovecho para agradecer a Cristina Dorador, Pablo Ampuero, Valentina Figueroa, Marcela Sepúlveda, Felipe Gatica, Nelson Maureira, que vienen reaccionando a las presentaciones hasta ahora de Maristela y Eduardo, vienen en diálogo caliente con ustedes. Y doy paso a nuestro tercer invitado y así después tenemos un tiempo para las preguntas y la discusión. Ramón Morales Balcázar es coordinador del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, OPSAL, colectivo es un colectivo transfronterizo que reúne a líderes indígenas, activistas e investigadores de Chile, Argentina y Bolivia. Ramón actualmente está cursando el doctorado en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. En su investigación doctoral busca dar cuenta de las relaciones entre las políticas climáticas multilaterales, el extractivismo y los modos de vida de los agricultores atacameños en un contexto de crisis múltiple. Junto a OPSAL coordinó el libro Salares Andinos, una ecología de saberes por la protección de nuestros salares y humedales amenazados por el extractivismo, y produjo el documental El agua vale más que el litio. Actualmente trabaja en la Iniciativa Plurinacional para la Valorización y Protección de Salares y Humedales Andinos, que a partir de un diálogo de saberes entre representantes de más de 7 cuencas,
chilenas, expertos, redes y organizaciones, busca sentar las bases para un marco regulatorio que, amparado en una nueva constitución, reconozca y proteja efectivamente estos ecosistemas. Hablar con Ramón es siempre entretenido, interesante y estimulante, y por eso nos hace muy felices poder seguir compartiendo con él este camino. Doy paso a la presentación de Ramón. Bueno, gracias por la invitación. Para mí también es muy estimulante conversar siempre con ustedes, y en este caso, bueno, para mí también es un gran honor compartir el espacio con maestros y maestras como Eduardo y Maristela, a quienes también he tenido el gusto de conocer y escuchar muchas veces. Así es que, bueno, voy a hablar después de ustedes, un poquito difícil, pero bueno, vamos ahí a hacer el intento. Como explicaba Marina, efectivamente soy parte de esta colectividad que es el OPSAL. Es una colectividad que surge en realidad un poco antes de llamarse así, como Colectivo Chañar, acá en San Pedro, y que surge de una coyuntura que de alguna manera puso en conflicto, en tensión, ¿cierto?, a los actores sociales del Salar de Atacama, y que llamó la atención a mucha gente que, como yo, hemos llegado desde afuera a vivir acá, y fue el proceso de expansión de la minera Albemarle, y un poco, se puede decir, la constatación de lo que se veía venir, no solamente en el Salar de Atacama, sino en toda la Puna de Atacama. Entonces, a partir de esta experiencia, justamente nos entendemos como un diálogo de saberes que está vivo, que muchas veces es espontáneo, orgánico, y que ha actuado y sigue actuando en distintas esferas, cada uno y cada una desde su lugar, desde su territorio. En este caso yo ahora que estoy aquí formándome dentro de este doctorado también, pero siempre, digamos, con la idea de contribuir a estos debates desde una mirada crítica y también situada en los territorios. Así que es un poco desde ahí también que planteo esta presentación. Concuerdo con lo que planteaba Marina al inicio, de ver también el extractivismo desde un punto de vista o desde una mirada histórica, ¿no? El desierto de Atacama, el gran desierto de Atacama, que excede, digamos, vastamente lo que es el Salar de Atacama, ha visto pasar muchos ciclos mineros, incluso desde tiempos prehispánicos, pero digamos para que podamos hablar desde el extractivismo, podríamos situarnos en la minería del salitre, todas las implicancias geopolíticas que tuvo y que de alguna manera hacen que hoy día estemos en Chile, cuando estamos en San Pedro de Atacama y no en Bolivia, y todo lo que implicó en sentido, digamos, del despojo, que también mencionaba Maristela. Muchas veces tendemos a ver los pueblos fantasmas de las salitreras en La Pampa, pero olvidamos que el despojo de los pueblos andinos comenzó justamente en esta época, y que, bueno, no hay el tiempo un poco para profundizar en eso, pero hay cientos de pueblos fantasmas que están en la Puna y que fueron los primeros pueblos en ser despojados del agua para que existieran estas salitreras. Esto continúa con el campamento, acá como muestro, de Chuquicamata y otros campamentos mineros, y hasta hoy día con la minería del cobre. Y me parece a mí que, por un lado, está claro, exactamente verlo desde un punto de vista histórico, los ciclos extractivistas, pero también entender que todas estas minerías explotaron desde sus inicios a los salares. Los salares han sido fuentes de agua dulce, los acuíferos, que han alimentado entonces estas mal llamadas industrias, y que hoy día, de alguna manera, se encuentran con la minería del litio, donde, si bien la visibilidad que todo tiene un poco que ver con todo lo que ha comentado Maristela, principalmente, digamos, el valor simbólico incluso que tiene el litio a nivel local, como un mineral que puede traer el desarrollo. Se habla de la Arabia Saudita latinoamericana y este tipo de cosas, y a nivel global se habla de un mineral verde, el oro blanco, etc. Bueno, este mineral o estas actividades que se expanden en los últimos 10 años especialmente, y que responden a la transición corporativa, de alguna manera vienen a agregarse
a los impactos que han representado y que continúan representando, especialmente la minería del cobre, y ese es exactamente el caso del Salar Atacama, donde los principales impactos, de hecho, en la hidrología del salar vienen de proyectos o megaproyectos de cobre, como Minera Escondida y la minera Saldívar. A partir de ahí, nosotros y nosotras entendemos el Triángulo del Litio como una territorialidad verde extractivista, que de alguna manera no solo naturaliza el extractivismo, sino que reduce los territorios a este nuevo mineral, que por supuesto tiene que ser explotado bajo cualquier circunstancia. Acá podríamos hablar incluso de una cultura extractivista, ¿no? Raúl Sibeki por ahí hablaba de eso, me hace mucho sentido porque de alguna manera, y esto me ha pasado mucho conversando con organizaciones o investigadores e investigadoras que muchas veces desde el norte global tratan de contribuir a hacer el extractivismo un poco más amable, más verde, más responsable, de cómo de alguna manera está tan naturalizado el hecho de que estos minerales se tienen que extraer como sea para hacer posible un futuro que el que describía también tan elocuentemente Cristóbal al inicio de la sesión. Entonces, es un poco a partir de aquí que me parece a mí interesante, sobre todo en este caso particular, que es el Salar Atacama, entender qué es lo que hace de alguna manera materialmente posible. No sé, este activismo y la expansión que muestro acá con una imagen que me facilitó Manuel Prieto, de cómo se expande básicamente la minería del litio en las últimas décadas. Hay otras imágenes satelitales que contrastan esto con la reducción de los cuerpos lagunares del borde del Salar Atacama, pero bueno, no es el tema de la presentación. Y aquí, bueno, entendiendo que hay un contexto, un marco legal, hay un proceso, hay una dictadura, bueno, todo este debate surge con el proceso constituyente, desde el estallido social. También hay una transición democrática, que es la que termina de facilitar o de, digamos, establecer estas alegalidades, como las llama Eduardo. Pero hoy día, frente a la expansión de la minería del litio y todos estos cuestionamientos, de hecho, que nos traen a esta conversación, aparecen otras formas que en algunos casos son más sutiles, en otras son bastante grotescas, pero que son, creo, igual de importantes, y son la corrupción. Eduardo también hace un análisis de la corrupción y la relación íntima y estrecha entre el extractivismo y la corrupción, y es el caso evidentemente que vemos acá en Chile, especialmente con la empresa SQM, y lo que nuestro compañero del observatorio y agricultor de la Quebrada de Sonco, Cristian Espíndola, ha llamado siempre, cuando se le ha preguntado, el extractivismo cultural, que es como estas empresas hoy día, respondiendo a esta crítica y a esta necesidad de validarse socialmente, tanto en lo local, lo nacional como lo global, de alguna manera adoptan o de alguna manera se internan en la cultura local, y vemos, por ejemplo, empresas, megaproyectos, haciendo, por ejemplo, rituales, o adoptando también ciertas formas estéticas que las hacen de alguna manera mimetizarse con el paisaje local. Y también lo que Judith Verbeyen, no sé si estoy pronunciando bien su apellido, y Alexander Dunlap han llamado la ingeniería social y las reacciones desde arriba, de cómo responden estas empresas. Entonces, todo lo que está pasando hoy día en el Salar de Atacama, cómo vemos estas empresas invitando amablemente a conversar con ellas, a conocer a las empresas, cómo de alguna manera también están vinculadas a medios locales, de medios de comunicación, a personajes y a actores sociales relevantes, y cómo de alguna manera esto les permite ganar o avanzar hacia la tan anhelada licencia social. Tampoco es algo en lo que vamos a profundizar, pero me parece a mí que es súper importante tenerlo en cuenta, porque son las formas sofisticadas que está adoptando el extractivismo hoy día en los territorios, en particular cuando hablamos de estos extractivismos verdes, que de alguna manera se espera que tengan prácticas diferentes a prácticas como las que se conocen en minerías más tradicionales, sobre todo en minerías metálicas, que han sido altamente destructivas, pero que de alguna manera no se han tomado la molestia de trabajar, digamos, esta imagen, digamos.
Y bueno, hoy día, y esta semana se ha hablado mucho de la Política Nacional Minera 2050, tiene un poco que ver también con lo que habla Eduardo, de cómo el propio Estado está tomando una carta, digamos, y un rol protagónico en promover y acelerar estos procesos. Y también, no da el tiempo para profundizar, pero tenemos en particular, creo, en relación al litio, el caso del Salar de Maricunga y los proyectos que se aprobaron en pandemia recientemente, y donde hay toda una serie de conflictividades con las comunidades Coya, y en particular la comunidad Coya de la comuna de Copiapó, cuya presidenta es parte también del OPSAL. Esto, bueno, de alguna manera también está sustentado en el hecho de que la minería de litio es minería de agua, lo mencionó también Maristela, y vemos cómo estas miradas sobre el territorio de alguna manera contrastan en forma dramática, y cómo para la empresa, por ejemplo, Albemarle, la salmuera es simplemente inútil y que solamente sirve como recurso minero, mientras que para nuestro compañero también del OPSAL, Jorge Muñoz, la salmuera es parte de un sistema mucho más complejo, y de alguna manera se entiende como agua que es origen de vida, digamos. Eso también de alguna manera ha ido siendo, ese debate ha ido siendo alimentado también desde el punto de vista un poco más científico, si se puede decir, pero también tenemos, claro, cómo de alguna manera el extractivismo tampoco se sostiene científicamente. Entonces, un poquito a partir de ahí, ¿cómo imaginamos estos mundos más allá del extractivismo? Bueno, también pienso, y lo conversé con Cristóbal y Marina, que es una pregunta imposible de abarcar, pero bueno, vamos a tratar de aportar un poquito a la conversa. El territorio, visto desde otra mirada, desde el aire en este caso, ver el Salar de Atacama, ver las lagunas, y si uno se adentra y qué representan estas lagunas, da para una conversación todavía más larga, pero yo planteo, digamos, para algo más concreto, ver el territorio y ver esta relación de producción que existe, o de coproducción con el territorio y de la agricultura atacameña o agricultura andina, y cómo de alguna manera muchas veces al ver la minería, al ver el triángulo de litio, ver las piscinas de litio, no vemos lo que tenemos aquí delante, y que es un sistema de gestión comunitaria de agua que ha prácticamente desaparecido en Chile, justamente por causa del Código de Aguas, pero aquí dentro del Código de Aguas se inscriben aguas a título comunitario y permiten la existencia del oasis. Si aquí las aguas se privatizaran, por ejemplo, y se vendieran para la minería, el río se iría por acá y el oasis se secaría. Entonces entender que en San Pedro de Atacama o en el Salar de Atacama, los oasis y todos los espacios que están habitados están también de alguna manera producidos gracias a esta lógica que justamente se opone radicalmente a la lógica extractivista. Y aquí tal vez, no sé si sea tal vez correcto hablar de alternativa o de más allá del extractivismo, porque esto es previo al extractivismo. Entonces ahí yo creo que también tenemos como que entender que de repente hay cosas que siguen existiendo, que han persistido, y que de alguna manera nos entregan desde los espacios rurales, desde estos territorios, claves para pensar las salidas al extractivismo. El año pasado fue un año determinante, bueno, desde el antepasado del estallido social, y de alguna manera puso también, creo, en la mesa varios temas, y que creo que pueden servir también a este debate, a esta conversación, y tiene que ver con, por ejemplo, el rol que han tomado hasta hoy día los sindicatos de las empresas, que son grupos sociales que no habían sido contemplados o estaban siendo invisibilizados, y también junto con las comunidades, por supuesto, que han tenido el rol central siempre, otros grupos y también los pobladores de San Pedro de Atacama, que hicieron de alguna manera o activaron los cabildos durante el estallido social. Entonces, junto con ver a estos actores, yo creo que lo que es interesante es ver lo que significa y cuáles son las demandas que se van levantando. Entonces, estas demandas van generalmente
en torno al tema del agua, la minería, por supuesto, pero estas demandas también terminaron y aportaron, digamos, a lo que hoy día es el proceso constituyente. Entonces hoy día estas demandas de alguna manera están presentes a través de los escaños reservados a los pueblos indígenas, también los movimientos sociales. Saludaban recién a Cristina Dorador, que está en la convención, que también está parte del OPSAL y que lleva años también trabajando en estos temas y que también ha puesto el tema del extractivismo, el tema de la corrupción también, de la minería del litio. Entonces me parece a mí que todo este proceso es ineludible cuando se habla de estas salidas al extractivismo y generan muchas expectativas, por supuesto, si bien el proceso es un proceso que tiene muchas limitaciones. Y a propósito, hubo una conversación que organizó el colectivo Territorios Alternativos, donde invitaron justamente a Raúl Sigue aquí hace poquito, hace 2 días, y hablaban de la importancia del proceso constituyente, pero también de cómo es importante la movilización social. Yo ahí concuerdo con eso. La movilización social se ha perdido, se puede decir, en torno a este tema, pero sí sé que, y tengo una claridad y veo que en el proceso constituyente también hay varios temas que están en la mesa, que se están discutiendo, que van desde el conocimiento, incluso desde cómo se llega, cómo se genera el conocimiento, pero también se están viendo temas bastante puntuales, en temas de agua, por ejemplo, temas de relación con la naturaleza, y hay una gran parte, sobre el 70% de los y las constituyentes que han adherido a ciertos principios que son compartidos con los movimientos socioambientales, y eso yo creo que es bastante interesante. Okay. Desde nuestra praxis, se puede decir, como observatorio, estamos aportando justamente desde este diálogo de saberes. Acabamos de imprimir hace poquitos meses este libro que vamos a presentar presencialmente acá en San Pedro de Atacama, y que ojalá le pueda llegar a ustedes, le va a llegar seguramente a Eduardo, Maristela, Cristóbal, Marina está acá, y lo vamos a presentar presencialmente, como les decía, en un par de semanas más, en una biblioteca autogestionada acá en San Pedro de Atacama, una biblioteca que se plantea también como un espacio de discusión, y estamos trabajando en una iniciativa que es la Iniciativa Plurinacional para la Valorización y Protección de Salares y Humedales Andinos, que, como decía Marina al inicio, busca sentar las bases para un nuevo régimen de protección de estos ecosistemas desde los derechos de la naturaleza. Y ahí también un poquito tomando los aportes y el trabajo de Eduardo, por supuesto, porque nos parece que la destrucción de los ecosistemas hoy en día no puede ser simplemente un elemento a negociar o a compensar. Hay ciertos ecosistemas y ciertas naturalezas, ciertos agroecosistemas que necesitan ser protegidos no solamente por una mirada, digamos, conservacionista o de una mirada romántica de lo que significan estos ecosistemas y estos sistemas agroalimentarios, sino que por la contribución y por la importancia que tienen para la propia lucha contra el cambio climático. Así que, bueno, acá para cerrar, algunos principios que publicamos hace 2 días con la red Si a la vida no a la minería, y ya estoy en el tiempo, así que me disculpo si me alargué, pero lo dejo ahí para que lo puedan mirar antes de cerrar. Muchas gracias, Ramón. El tiempo siempre es poco para temas tan complicados, complejos, pero agradezco el esfuerzo a las tres invitados, por haber estado en los tiempos. Vamos a comenzar inmediatamente la parte del intercambio, de la conversación, la discusión con las preguntas que han llegado, que son muchas, así que vamos a hacer un esfuerzo también por unirlas, algunas, con algunos temas que hemos estado aquí viendo que son que convergen entre ellos, preguntas que tienen que ver con los mismos temas. Voy a empezar con el tema de trabajo, que parece ser fundamental en este contexto en que, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía promete una recuperación post-COVID a través de la generación de empleos que se soportan en estas energías verdes que necesitan construirse con sus infraestructuras, etc.
Silvia Yomobate e Isabel Salazar hacen una pregunta respecto al trabajo. ¿Cómo diseñar, o sea, que la voy a tratar de resumir en una, cómo pensar el rediseño del trabajo y del empleo con la participación de todos los actores sociales en una etapa post-extractivista? ¿O qué modelo sería posible para al mismo tiempo generar empleo y cuidar nuestros bienes comunes y engrosar la adquisición de derechos de los ciudadanos que fuese post-extractivista? Es decir, empleo, trabajo, al centro de la pregunta, una pregunta para los tres. ¿Quién quiere empezar? Maristela, Eduardo, Ramón. Bueno, aprovecho, ya que hay un hueco, el sostener de que los extractivismos mineros o petroleros o de monocultivos son una solución para el problema del empleo en América Latina es una premisa errada. Porque la demanda de empleo que estos requieren es muy baja. Fíjense ustedes, en varios de los países, por ejemplo en los países andinos, los sectores clásicos de empleo, sea en el medio rural, vinculados a sectores no extractivos, sea en el sector manufacturero, que es muy pequeño en esos países, o en el sector servicio, donde está la mayoría, es mucho mayor que los puestos de trabajo que requieren cualquiera de estos emprendimientos. Entonces yo creo que la situación es al revés, en el sentido de que las corporaciones, el empresariado minero, utiliza, exacerba y exagera la cuestión del empleo para legitimar sus emprendimientos. Y basta, de nuevo, basta ver varios de los análisis costo-beneficio, donde no hay proyecto de emprendimiento, donde no exageren lo del empleo directo y sobre todo lo del empleo indirecto. Cualquier actividad tiene empleo indirecto. Veo ahí a Cristóbal en la pantalla. Hasta él, Cristóbal en la pantalla, atendiendo el Zoom de este evento, genera empleos indirectos porque está tomando agua, tuvo que comprarse la computadora y así sucesivamente. Entonces no hay dificultades por el lado del empleo. Dicho de otro modo, los extractivismos no son una solución al problema del empleo. Sí, sí. Maristela y luego sí, Ramón. Coincido, el tema tiene dos aristas. Por un lado, los que promueven la transición verde por la vía del crecimiento verde dicen se generarán empleos verdes, ¿no? En realidad hay también una gran resistencia por parte de los sindicatos, que tienen también una gran dificultad para concebir la cuestión de la transición, porque temen que efectivamente esta transición verde los repercuta sobre ellos. Y como ya sabemos, cuando hay grandes cambios, estos cambios cierran golpeando a los sectores más débiles y más vulnerables. Si la transición verde hace inversión en salud, educación, eficiencia energética, es una cosa. Si la transición verde implica más extractivismo en nuestros territorios, claramente coincido con el argumento de Eduardo. El extractivismo nunca generó más empleo porque es capital intensivo y no trabajo intensivo. Hemos hecho, pero desde hace 20 años venimos trabajando en esto, mostrando y desmintiendo los datos que vienen dando las corporaciones en asociación con las empresas. Inclusive en Chile ha habido pérdida de puestos de trabajo al calor de este tipo de minería a cielo abierto. Si lo que va a suceder es, además, multiplicar, ¿no? Los proyectos, los mega emprendimientos mineros, además de los enormes conflictos que va a haber, la destrucción del territorio, la gran cantidad de utilización de agua en contexto de estrés hídrico, es que no se va a generar empleo. Claramente para el sur eso ya está dictaminado. Entonces, no es posible creer el discurso que el Banco Mundial está tratando de instalar acerca de que hay una minería climáticamente posible, ¿no? Climáticamente viable. Eso hay que desmontarlo ya, en ese sentido. Y por eso tenemos que hacer el debate sobre el litio y qué tipo de transición requiere. Y en esa línea, Eduardo, por ejemplo,
¿no? Aportó elementos importantes acerca de la minería en general, que viene trabajando hace mucho tiempo, de la transición al post-extractivismo, como la moratoria, la participación, una suerte de desglobalización. Este es un tema importante porque la cuestión de la desglobalización es algo que ahora aparece como desatinado, porque inclusive desde Europa se está planteando la posibilidad de una desglobalización, sobre todo porque al calor de la pandemia se dieron cuenta de que tenían que producir ciertos elementos para hacer frente a este tipo de crisis sanitarias imprevisibles. No tenían ni barbijos ni respiradores, ¿no? Entonces, ahora se está pensando en una desglobalización para alimentar el mercado interno y además para atenuar las enormes desigualdades sociales que hay, ¿no? Entonces, desde América Latina tenemos que pensar en esa línea, y yo creo, al menos es lo que hemos estado pensando también en el grupo, que el litio, que es tan ambivalente, que no hay algo inequívoco que podamos decir de él, pero que por supuesto nos separa del paradigma de los combustibles fósiles, es un momento estratégico en el cual tenemos que hacer una apuesta por diferentes pactos. Pactos que involucren al Estado fuertemente en asociación con la ciencia y la técnica, el sistema público de nuestros países. En Argentina hay foros del litio con gente muy capacitada que hace mucho tiempo que está trabajando la cuestión del litio y que es muy crítica del extractivismo. Y en segundo lugar, un pacto de sostenibilidad que involucre a las comunidades que hoy están siendo atropelladas en los territorios, ¿no? La incorporación no solo del convenio del 169 de la OIT, sino básicamente el hecho de instalar de que no se puede avanzar en estos proyectos si no hay licencia social, si no se da participación a las comunidades. Eso es fundamental. Entonces, un pacto de sostenibilidad, un pacto Estado, ciencia, sistema público, sin duda, no solo a nivel nacional, sino uno intentaría pensarlo a nivel regional, es algo que tenemos que poner en agenda. Porque yo coincido, y con esto termino, con Ramón o Sibeki, que las experiencias locales son importantes, pero son una condición necesaria, pero no suficiente. Tenemos que pensar a nivel macro, para además poder detener la transición corporativa que se viene, que ya está aterrizando en nuestros territorios, y que nos condena nuevamente a ser una zona de sacrificio, y que además apunta a una transición que podrá durar unos años, una década, pero que también es claramente insostenible a nivel planetario. Sí, yo solo comentar que hay un tema también, creo, de horizontes temporales que muchas veces se pierde acá, porque concuerdo con todo lo que se dice, son muy pocos empleos lo que se entrega, lo que se dan realmente, los que se generan, pero en el fondo, si tú explotas los ecosistemas, si tú vas a agotar los acuíferos, tú después, imagínate, el contrato, por ejemplo, de SQM debiese durar hasta 2030. Ahora, ¿qué es lo que pasa después? O sea, ¿qué va a pasar con toda la gente que no va a tener esos puestos? Se sabe que la mayoría de la gente viene de afuera, no es de acá, además. Entonces son muy pocos empleos, es gente de afuera generalmente. Eso quedó súper claro también durante la pandemia, ya que todos estos pueblos, y también pasó acá en la Puna Argentina, las comunidades locales de hecho se contagiaban de COVID porque llegaban los operarios de otras regiones metropolitanas generalmente y traían, digamos, el virus. Entonces está un poco eso también, y también entender, por ejemplo, que en San Pedro de Atacama la gente, las comunidades y la población no indígena depende principalmente del turismo. Entonces la minería es una actividad que va directamente en contra de la conservación de los ecosistemas que dan sustento no solamente a las prácticas agropastoriles, sino también al turismo. Entonces, me parece que es una situación que puede ser particular de acá, pero por lo que conozco, en Jujuy también el turismo es importante y la gente defiende también sus salinas porque son una fuente también de ingreso, no solo por la sal, sino también por el turismo y un montón de otras actividades que de alguna manera se ven opacadas, sino totalmente, digamos, violentadas con el extractivismo. Y el tema de la desglobalización a mí me parece súper interesante que lo mencionen, porque respecto
por ejemplo, a todas estas discusiones de valor agregado y de los nuevos empleos que debiese dar una industria local, por ejemplo, si no de baterías, al menos de componentes. En Chile, todos estos intentos y todos estos proyectos se han visto truncados por las gestiones del propio gobierno a través de Corfo, por ejemplo, por los contratos ya existentes con las empresas, y hoy en día, por ejemplo, se está discutiendo, está renegociando más bien, el Tratado de Libre Comercio entre Chile y la Unión Europea, bajo condiciones que pondrían un montón de trabas, por ejemplo, para el valor agregado, para cualquier iniciativa de valor agregado, y también facilitando de alguna manera el acceso a los minerales en su forma, digamos, más básica, digamos, en esta forma de extracción y no de producción de absolutamente nada. Entonces, hay también, hay dobles discursos, creo, también desde Europa, porque por un lado, de alguna manera se habla de este pacto verde y un montón de cosas más, pero por otro lado, y de nuevos estándares, por supuesto, que son los que promueven agencias como la GIZ, qué sé yo, pero por otro lado, están también ejerciendo presión a nivel diplomático, digamos, para renovar estos acuerdos, y me parece que la Unión Europea también lo está haciendo con Mercosur, ¿no? Y ahí estaba la discusión por todo el tema, sobre todo agroalimentario. Pero bueno, eso. Gracias a los tres por estas respuestas que van trayendo nuevas preguntas, y entonces, como decía Cristóbal, han llegado tantas consultas, preguntas, comentarios que estamos tratando de englobar en temas, y quizá entonces retomando un poco esta última parte de la discusión más geopolítica sobre la desglobalización, o como decía Maristela, cómo detener la transición corporativa. Hay una serie de preguntas de Pablo Ampuero, Marcela Sepúlveda, que tienen más que ver con cómo negociar con el norte, con el norte global, este proceso post-extractivista. Entonces, ¿cómo lograr implementar el post-extractivismo? ¿Qué pasa con las relaciones de poder en esta transición? ¿Y cómo convencer a quienes ostentan el poder económico y entonces sustentan las prácticas extractivas para girar hacia esta lógica post-extractiva? O sea, ¿cómo sería una reconfiguración a nivel global? Lo mismo, la pregunta dirigida a Maristela, Eduardo y Ramón, y si son lo más breves posible para seguir avanzando. Gracias. Maristela, Bueno, ¿querés empezar? No sabía si quería empezar Ramón primero. Adelante, adelante. Bueno. No, a ver, yo creo que hay que instalar la idea de que no hay una única transición. Hasta hace poco tiempo, mucha gente pensaba que había una sola vía, ¿no? Que inclusive reemplazar simplemente los combustibles fósiles por energías limpias ya lo resolvía todo. Y no es así, el panorama se ha complejizado enormemente. Y todavía no hemos instalado, digamos, esa discusión acerca de esa complejidad y los efectos geopolíticos y los efectos locales que tiene la configuración de una transición corporativa que, de la mano al menos de los países europeos y Estados Unidos, vendrán sin duda articulados con una justicia social hacia adentro, ¿no? Pero no en la relación norte-sur. Sin duda la arquitectura financiera mundial, la arquitectura global tiene que cambiar, pero para ello el sur debería posicionarse. Yo no sé si la COP en Glasgow es un escenario, al menos para posicionar, ¿no?, lecturas diferentes acerca de la transición, pero debería serlo, porque todo esto también involucra conceptos que han permeado el lenguaje de valoración de los sectores del sur, pero que en el norte siempre son reticentes, como es el de la deuda ecológica, ¿no? El de la deuda ecológica que se va a incrementar al calor de esta transición enormemente en relación en los territorios del sur. Y más aún, imagínense, digamos, yo estoy en un país como la Argentina, en la cual además de producto de la crisis sanitaria, la crisis económica venía desde antes, y el mandato exportador se ha instalado con la idea de que exportando commodities sin valor agregado, ¿no?,
podremos pagar la deuda externa. Bueno, esto que desde los años 70 viene trabajando gente como Joao Martínez Alié, hay que instalarlo hoy en la agenda pública, porque efectivamente el mandato exportador implica destruir mucho más nuestros territorios y además efectivamente vulnerar a nuestras poblaciones. Lo que en América Latina también tenemos que instalar, digamos, o desmantelar es ese prejuicio de que se opone lo social a lo ambiental. Mostrar de que hay una coincidencia entre el mapa de la injusticia ambiental y el mapa de la pobreza que se va a profundizar en el marco de esta transición corporativa. Entonces hay un léxico que hoy está dando vuelta, que forma parte de nuestra narrativa contrahegemónica, ¿no? En la cual justicia ambiental, climática, derechos de la naturaleza, post-extractivismo, transición ecológica justa, integral, y deuda ecológica tienen que estar en el centro. Pero bueno, cuesta mucho. Les doy solamente una perlita final. Hace menos de una semana, Alberto Fernández, el presidente de la Argentina, ¿no? Fue quien dirigió la reunión climática antes de la COP en América Latina. Le escribieron un lindo discurso sobre la transición. 3 días después presentó un proyecto de ley de hidrocarburos que le da más subsidios al fracking, como si ambas cosas estuvieran desconectadas, ¿no? Digamos, además de intereses económicos, siempre insisto, hay una profunda ceguera epistémica, ¿no? Que hay que desinstalar. Hay que desinstalar este saber común, este sentido común hegemónico en torno al desarrollo, y sobre todo plantear que ahora lo que se vuelve cada vez más insoportable en la relación, digamos, en relación a la transición verde, es el incremento de las distancias, de las brechas de desigualdad entre el norte y el sur. Bueno, hay que generar desde abajo y sobre todo en las instancias supranacionales colocar en agenda estos temas. Pero para eso hay que discutirlo también dentro de nuestra sociedad. Es algo que, insisto, está muy poco instalado. Sí, yo ahí concuerdo con Maristela. Nosotros estuvimos para lo que se pudo hacer para la COP19, y de hecho nos encontramos con Maristela en el Tribunal de los Derechos de la Naturaleza, allá en Santiago. Lamentablemente la COP se movió a Madrid, entonces fue un poco difícil que las distintas redes, la SCAC o la Cumbre de los Pueblos, pudieran tener el impacto que se tenía justamente en esas discusiones ya más globales. Sin embargo, me acuerdo que viajó, por ejemplo, a Madrid el presidente en ese entonces del Consejo de Pueblos Atacameños y denunció, y incluso interrumpió en algún momento a la ministra de Medio Ambiente de Chile, un poco poniendo en la mesa todas estas contradicciones entre los discursos que suenan perfectos y lo que pasa en la práctica acá en los territorios, denunciando el despojo, en fin, el extractivismo en Salar de Atacama. Perdón. Yo creo que hoy día, o sea, 2 años después, básicamente, y ha cambiado de alguna manera el panorama porque, al menos desde nuestro lugar, nos hemos articulado y hemos estado trabajando todo este tiempo con redes, justamente como la que hizo la presentación hace 2 días, esta Hacia la Vida, no a la Minería, y otras agrupaciones que están viendo justamente estas contradicciones que antes no veían. Ahora sí creo que a nivel nacional o incluso a nivel local también pasa. El slide que yo no alcancé a mostrar era el de la marcha climática de hoy día, donde aparecía un montón de ciudades, y no estaba, por supuesto, San Pedro de Atacama, porque aquí pareciera ser que nadie cree que existe el cambio climático, a pesar de que este pueblo casi se lo llevó un aluvión hace 2 años, y tenemos la minería del litio y del cobre acá extrayendo todo el agua que queda. Pero es una pega que hemos estado tratando de hacer y que ha costado. Creo que la COP26 puede ser, como plantea Maristela o como se pregunta Maristela, sí puede ser una instancia de llevar estos principios englobados en lo que puede llamarse justicia climática y poner en la mesa precisamente este tema de la deuda ambiental, que a mí me parece que es fundamental. De hecho, lo hemos planteado muchas veces cuando hemos podido, y de alguna manera yo siempre digo, o sea, como de repente territorios que son altamente vulnerables al cambio climático, justamente como la Puna de Atacama, por ser montañoso, desértico, un montón de cosas más, gente que depende mucho de la naturaleza, debiesen estar siendo compensados hoy día por estar sufriendo las consecuencias de una crisis que no provocaron. Y sin embargo están siendo sacrificados en nombre de la perpetuación del modo de vida imperial en Europa y en los países del norte global.
Entonces creo que, claro, en ese sentido la clave es hablar de justicia climática y que probablemente estas instancias globales, pueden ser una oportunidad para ejercer presión allá en los países centrales del norte. Bien, voy a aprovechar a enfocarme un poquito más en la pregunta de Marina de la geopolítica. Mi respuesta es un poco contraintuitiva, sospecho, porque si ustedes examinan la inserción de América Latina en el comercio global, es bajísima. Estoy apelando a mi memoria, seguramente me voy a equivocar, pero está entre el 2 y el 3% del comercio global. Más allá del número, es bajísima. Y además, sobre todo, excepto México, el grueso de la exportación que hace América Latina es en recursos naturales, es en materias primas. Hay 3 países hiperexportadores de materias primas donde el 90% de sus exportaciones están basadas en un recurso natural y que son Venezuela, Ecuador y Bolivia. Y la participación de las materias primas en el comercio planetario también es muy baja y está en caída frente a los otros rubros. Por lo tanto, nosotros estamos atrapados en una condición de marginalidad económica y comercial en la globalización. La dependencia que hay está de nuestro lado porque el flujo de capital y asociado a ello el arrastre que hace en mantener ciertos patrones de exportación, esa dependencia está en nuestros propios países. Entonces esto ya desmonta una primera advertencia que he escuchado en América Latina, pero sobre todo en el exterior. Algo así como que hay una dependencia de nuestros recursos del resto del planeta y que si nosotros dejáramos de exportar ciertos recursos naturales, se vendría algo así como una catástrofe o nos invadirían fuerzas extranjeras rápidamente. Lamento decepcionarlos, pero es dudoso de que eso ocurra. Habrá algunos cimbronazos en algunos casos, el cobre de Chile puede ser eso, pero hay otras reservas en otros sitios. Con esto quiero decir que la principal responsabilidad de desglobalizarnos está en nosotros mismos. Y ahí hay un fuerte apego por el lado de los flujos de capital de grupos empresariales poderosos, domésticos, nacionales, asociados a intereses corporativos transnacionalizados que están aferrados a esas altas tasas de ganancia que ofrece el comercio de materias primas. La participación, la complicidad de los gobiernos y buena parte de la clase política en ello, esto que acaba de relatar Maristela de Alberto Fernández, son tantos Fernández que me confundo. Y también hay una cuestión cultural en buena parte de nuestra élite intelectual, académica, política. O sea, uno de los grandes promotores del discurso de la globalización están en las universidades también. Lo reproducen, lo exigen, están en los MBA de economía y así sucesivamente. Entonces hay sectores donde el sur tendría amplias posibilidades de desengancharse con inteligencia de la globalización en seguir exportando recursos naturales. Eso no implica anular el comercio exterior. Lo que tendría que hacer es reorientar el comercio exterior para complementaciones productivas y ecológicas con los países vecinos. Hay casos ahí muy evidentes que son parte del programa de las transiciones post-extractivistas, por ejemplo, la complementación ecológica y productiva que existía entre el sur de Chile y el sur de Argentina, y que precisamente la instalación de la frontera y de las aduanas en el siglo XIX destruyó. Pero entonces, desde un punto de vista del empleo, desde el ambiente y de la economía, sería más lógico comerciar regionalmente esas complementaciones de producto entre nuestros países, y eso aliviaría la presión sobre los ecosistemas. Entonces yo creo que la tarea es sobre todo nuestra, esa de desglobalizarlos.
Muchas gracias, Ramón, Maristela y Eduardo. ¿Puedo agregar Y algo? por supuesto, No, yo agregaría a lo que dijo Eduardo que quizás hay que ver si no estamos yendo hacia una nueva reconfiguración global en la cual la participación del sur en la exportación de commodities, de materias primas, va a ser mayor. Los datos que tiene, por ejemplo, Guillaume Pitron, que escribió sobre los minerales raros y los minerales metalíferos también que se van a extraer, en los próximos 30 años la humanidad, digamos, va a extraer más minerales que en 70.000 años para financiar, digamos, para promover no solo la transición verde, sino también la revolución tecnológica, porque los celulares, computadoras, todo esto que estamos manejando, tienen un montón de minerales raros. Los minerales raros, muchos de ellos están en China. China está básicamente, no, en ese sentido, no está explotando los minerales raros, y en ese sentido, las tierras de conquista, digamos, en las cuales se va a expandir la frontera de commodities, son sobre todo África y América Latina. Ya está lo del litio, el cobre será mayor. Entonces, me parece que por ahí tendríamos que pensar si la transición verde no implica una reconfiguración en la cual la participación de América Latina sería mayor y por ende el proceso de desengancho, de desglobalización, es mucho más complicado, ¿no? Y por eso necesitamos definiciones también fuertes a nivel internacional que impliquen un diálogo, digamos, norte-sur, mucho más simétrico que el que ahora se está dando. Digo, complementando lo que Eduardo decía. Sí, yo voy a complementar algo también, pero súper cortito, pero creo que aporta un poquito a esto. Estas conflictividades que se están haciendo evidentes acá también tienen repercusiones en los países del norte global, y también se está hablando hoy día del resource nationalism, que es un elemento que creo que también hay que tener en cuenta, y eso está haciendo que proyectos de exploración y explotación de estos mismos minerales también se estén dando dentro de las fronteras de los países del norte global, trayendo nuevas conflictividades, por ejemplo en España, en Portugal, en Estados Unidos. De hecho hay un conflicto importante hoy día por un proyecto de litio con comunidades indígenas en Nevada. Entonces, de alguna manera, los países están también, países como Estados Unidos, incluso Inglaterra también tiene proyectos de litio, Alemania tiene proyectos de litio, y también se están orientando a Europa del Este. Hay un proyecto grande en Serbia. Entonces, también de alguna manera los inversionistas están viendo estas conflictividades y están viendo el riesgo y están viendo que muchas veces tal vez no vale la pena y que tal vez sea más fácil incluso extraer esos minerales en sus propias fronteras. Y me parece que eso también es un elemento que hay que tener en cuenta. gracias, Ramón. Solo decir que una de las personas que hizo la pregunta, Pablo Ampuero, trabaja con nosotros y va a estar estudiando, pensando, desenmarañando la problemática específica de China en este escenario en los próximos años. Así que ya vamos a seguir con este tema geopolítico, tratando de dar nuevos insights. Quería decir también que el Guillem Pitron que menciona Maristela también es productor audiovisual y hizo un documental precioso, terriblemente precioso y terrible, con Jean-Louis Pérez sobre este tema y el litio en particular, que se los recomiendo. Ya les voy a dar el título después al final. Pero para ir cerrando, porque ya tenemos 10 minutos, retomando un poco el carácter de la discusión última del desglobalizarse, de la necesidad de la desglobalización del sur, volvamos a Chile y a la convención, que por muchos es vista como un espacio de esperanza. Y Cristina Obrador, que es colaboradora de nuestro proyecto, con quien hemos trabajado y es constituyente, dice: en Chile estamos viviendo un momento clave para incluir lógicas post-extractivistas en la Constitución. Pero ustedes, ¿cómo se imaginan ese proceso? ¿Es posible? ¿Queda esperanza? Eduardo. Yo sí, yo soy muy hincha y fan de
de la convención. De hecho, por ejemplo, ayer que hubo una tanda de votaciones importantes, uno de los ítems, una de las indicaciones que se aprobó es la de una transición socioecológica a ser considerada en la convención. También me parece muy notable que la Comisión de Derechos Humanos de la Convención se haya subdividido en dos grupos y uno de ellos haya abordado el tema de los derechos de la naturaleza. Por otro lado, advierto que hay que ser realista. Nadie puede predecir cuál va a ser el resultado del texto constitucional. Pero el debate constituyente ha abierto las puertas a discutir varios temas que antes estaban casi subterráneos o prohibidos en Chile, desde el régimen de propiedad y acceso al agua hasta qué hacer con el extractivismo. Ha dado un toque intercultural con la presencia de los constituyentes de pueblos originarios, y también va a estar sujeto a los tironeos, las críticas, etcétera, de los sectores conservadores, ¿no? Todos estos eventos que ha pasado con la constituyente en las últimas semanas son ejemplo de ello. Y entonces, recuerdo en algunos diálogos tempranos con algunos de mis amigos que han terminado también siendo convencionales, que ellos cargan con una mochila que deben ser doblemente más rigurosos que los sectores conservadores, porque todo el tiempo los van a estar examinando con lupa. Ha sucedido eso con varios constituyentes de las listas independientes que han sido criticados públicamente porque venían cobrando un subsidio estatal por sus bajos ingresos. Eso también requiere rigurosidad en empleo de los argumentos en la convención, no solo para tratar de sumar opiniones de otros asambleístas, sino porque la gente, la ciudadanía, el pueblo escucha parte de esas conversaciones. Entonces yo creo que es una oportunidad de oro. Lamento profundamente que esté todo eso entreverado con la carrera electoral, porque eso tiñe y afecta a más de la mitad de los convencionales que participan de los partidos políticos convencionales. Ese es posiblemente el mayor riesgo que le vea al proceso constituyente, que uno al final termine atrapado en el debate electoral convencional. ¿Y por qué? Porque si yo miro el debate convencional electoral y comparo los extremos de la precandidatura, digamos, de los sectores conservadores a la de Boric en el Frente Amplio, Boric en varios de sus escritos termina defendiendo un extractivismo de corte estatista. Entonces esto que decía Ramón del nacionalismo de los recursos no es nuevo. Veo a Maristela, pienso en Irigoyen en Argentina, viene desde principios del siglo XX, y es una discusión que también ocurrió en el siglo pasado en Chile. Entonces, al final de cuentas, sigue habiendo un extractivismo, solo se discute quién lo va a administrar, si el Estado o el privado. Pero otra vez quedan relegados los impactos sociales, ambientales y territoriales y la voz de las comunidades locales. ¿Puedo agregar algo antes de que Ramón cierre? Que además como chileno debe estar mucho más interpelado, porque la verdad es que las expectativas que ha generado la Convención Constituyente y ese proceso de liberación cognitiva, esas grandes movilizaciones sintetizadas en la consigna Chile despertó, nos interpelan a todos, a todas en América Latina, y hay que destacar ahí también el rol de las mujeres, ¿no? Porque efectivamente el rol de las mujeres organizadas hizo posible que tuvieran la representación de casi el 50% en la constituyente. Son también las mujeres de distintos orígenes, por ejemplo, ligadas a pueblos originarios, pero no exclusivamente, las que buscan colocar en la agenda el tema de la desprivatización de las aguas y su conexión con la defensa de los derechos de la naturaleza. Hay toda una ecología política del agua ligada a estos feminismos ecoterritoriales que yo creo tiene una fuerte expresión en Chile,
y que son de un corte interseccional, porque la movilización que se dio en Chile logró esa articulación, ¿no?, entre diferentes sectores tras diferentes demandas de transformación de la sociedad que no se había dado en otro lado, que creo yo no se daba desde la época de las revueltas y el ascenso de luchas allá en Bolivia entre 2000 y 2006. Aquí con una fuerte participación de mujeres, y cierro con esto. Esto muestra que además estamos siendo testigos de un pasaje, un desplazamiento de ese momento indigenista, indianista, que acuñó fuertes categorías que hoy todavía nos interpelan como buen vivir, ¿no?, al inicio del llamado ciclo progresista, y hemos pasado al momento feminista, donde cuestiones como paradigma del cuidado, el cuidado del agua, de la vida en el centro, y su asociación con los derechos de la naturaleza en el marco de una cosmovisión relacional, son fundamentales. Eso hay que tomarlo en cuenta porque están marcando otra vía, digamos, o una vía, digamos, paralela, pero de esas paralelas que se cruzan al final, ¿no?, entre la narrativa de los pueblos originarios y la narrativa de ecofeminista o de los feminismos ecoterritoriales. Así que tenemos grandes expectativas por lo que pueda suceder en esa convención constitucional en Chile. Sí, bueno, yo también soy fan abierto y declarado. Invitamos, incluso estuvimos con Cristina cuando abrimos, ¿te acuerdas, Cristina, esta iniciativa de salarios y humedales? Porque justamente la idea era preguntar qué oportunidades se abrían oportunidades concretas en la convención para la protección, en este caso específico obviamente, de los salarios y humedales andinos, y parecía ser que justamente incorporar los derechos a la naturaleza, por ejemplo, era una especie de nuevo consenso que hubiese sido inesperado antes, hasta hace unos años. Entonces yo creo que no sé si se puede decir como esta ética biocéntrica que se instaló en la convención, o en gran parte de ella, de alguna manera nos permite como abrir el debate a muchas otras transformaciones. Y por nuestra parte, quizás, o por mi parte personal, más bien, creo que sería interesante poder recuperar los cabildos, estos espacios de democracia, no sé si participativa o directa, y hay un debate que era si era esto o lo otro, pero los cabildos, me parece a mí que hubo un trabajo súper interesante que hizo justamente el OLCA con los cabildos por el agua, y me parece que eso sería súper bonito recuperarlo. Por nuestra parte no tenemos esa capacidad en este momento, pero estamos trabajando en esta iniciativa y vamos a generar insumos y vamos a poner lo que nosotros tengamos en nuestras manos para aportar, digamos, a esta tremenda nueva ecología de saberes que se generó desde el estallido social. Así que sí, o sea, está la esperanza y está también la disposición para ponernos también al servicio del proceso. Bueno, muchas gracias. Ante todo me disculpo con nombres propios, con Iracema, Javier, Alonso, José, Cristóbal, que han enviado preguntas, y haciendo honor al tiempo y a los tiempos ajenos, no vamos a poder hacerlas. Llegó el momento de despedirnos y cerrar estos diálogos con este broche de oro. Les agradecemos enormemente la presencia. Agradecemos a Sigiden, a Sir, al YAM, a IRC, a la Universidad de Ámsterdam, y especialmente también a Milena de Gracias, que es la que hace posible técnicamente estos diálogos. Como dice mi padre, esto es un hasta luego, y es difícil despedirse, pero esperamos para las preguntas que quedaron pendientes y con ustedes, como siempre, seguir creciendo en el diálogo y las reflexiones, que ha sido enormemente enriquecedor. Así que por mi parte me despido, porque queremos dejar un tiempito, un minutito extra para un video que compartió Ramón. Así que por mi parte les agradezco enormísimamente su presencia y ayudarnos a seguir pensando, a veces con más esperanzas que otras, pero sin duda cuando uno ve un colectivo alrededor es más fácil seguir avanzando. Gracias. Gracias a todos, a todas, y nos podemos despedir acá y vamos a dejar...
tiene vida un auto eléctrico? ¿Y a costa de qué se va a hacer ese auto? Esa es la otra pregunta que nosotros o muchos deben hacerse para hacer esta minería del litio. No sé si será muy factible tener un auto gigante eléctrico y no saber hasta dónde tiene vida y hasta dónde usarlo. Y si el costo de una cultura no es suficiente, yo creo que el enfoque que se está haciendo está muy mal hecho.